Por eso entendamos, cuando a él le preguntan esto, en el 28 lo voy a repetir. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escuchen, porque la gente habla de Dios. Todos hablan de Dios. Y quieren que les diga la lista que digo siempre. El mormón, el católico, el testigo de Jehová. Todos hablan de Dios. Hasta los musulmanes tienen un Dios. Pero ¿qué hay con Jesús? Oh, ahí cállate la boca entonces, ¿verdad? Por eso aquí es donde el diablo, el Señor lo reprenda, los ha engañado para no mencionar ni el nombre. Mucha gente que dice, no, usted es el nombre, ¿verdad? Es un nombre que es sobre todo el nombre. Dejen de blasfemar. Sí, dejen de enojarse en contra del nombre. El nombre de Jesús es poder. Por eso, vean, entonces aquí volvemos. ¿Qué había que hacer para practicar las obras de Dios? ¿Cómo hay que agradarle a Dios? ¿Cómo hay que ser escuchados por Dios? ¿Cómo hay que vivir en victoria con Dios? Bueno, aquí dice Jesús, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que a Él ha enviado. ¿Y a quién envió Él? A Jesús. Aleluya. Dice el 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Oigan bien el alimento, porque ese alimento que ellos comían sí era un alimento que les llenaba el estómago. Y muchos envidiosos lo escondían y al otro día estaba podrido, es lo que dicen los que saben. Pero a lo que me refiero yo es que no hay comida material en la tierra que a ti te santifique. No hay. Ni quien te guarde de puro comer. Al contrario, el ser un glotón es pecado. El ser un comelón es pecado. Por eso estamos hablando de cosas que vienen exclusivamente del Hijo de Dios, que es Jesús. Ahora, oigan bien lo que dice ahí. Jesús les dijo, aleluya. A ver, espérenme ver. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos panes? El pan que les daba Moisés era el maná, el cual, como dice él, que murieron, con ese pan que comieron, murieron. Porque dice en el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y no es lo que quiere la gente? Vida eterna. Está en Jesús. No en el pan, ni en nada, ni en seguir esto, ni en obedecerle a nadie, sino solamente aquel que Dios mandó. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Dijeron todavía ellos. Les dice Jesús bien claro. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y ahora vean aquí la diferencia. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Oigan, ahí está la diferencia. Ahora, otra parte más clara del por qué no todos gozan de las bendiciones de Jesús es porque están fuera, como lo vuelvo y lo repito. Ellos nomás oyen de lejos, y no de cerca, lo que es Jesús. Por eso hay que experimentar, hay que vivir, tener una relación con Dios, para que usted esté en paz, tranquilo y sepa que a pesar de todo Dios está con usted. De otra manera usted duda, y el que no conoce a Dios duda y vive dudando qué va a pasar con él. Ahora, en Juan 6:48, ahí mismo, dice él, repite Jesucristo, dice, yo soy el pan de vida. ¿Sí o no? Ahí ya no habló de la copa, de lo que decía Pablo, sino que aquí él se va a poner como el único por el cual nosotros podemos recibir exactamente todas las cosas que él promete. Porque somos alimentados de un Dios que no conocíamos, con palabras, con cosas, con tratos, con promesas que nunca nos imaginábamos. Es un alimento que nos transforma. Después de que nos va cambiando, nos hace personas nuevas, nos va alimentando. Por eso Él es el único que es el pan de vida. ¿Sí? Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Y luego va a decir lo que dijeron ellos. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué pasó? Murieron. Por eso todos aquellos que practican la Santa Misa, igual se van a morir. Y si no se arrepienten y mueren sin Cristo, al mismo infierno. Porque aunque digan esto es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, partió y dijo, beber de esta copa, porque esta copa, eso no salva a nadie, entiendan. Aquí está diciendo que Él es y Él es.
Si usted dice, bueno, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, bueno, eso es un terco. Pero aquí Jesús está hablando que Él es exclusivamente el pan de vida y como ejemplo de los que comen panes materiales y comida material, van a morir. ¿Entendió eso o no? Dice el 50, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. ¿Quién es Él? Jesús otra vez. Por eso entendamos que este Jesús que usted y yo creemos no es el Jesús que menciona el católico, el Jesús que menciona el mormón, el Jesús que menciona el testigo. No. Y otros que yo no conozco. Entendamos que este Jesús ya viene a ser nuestro Salvador, nuestro Padre, como muchos dicen, el hermano mayor. ¿Verdad? Yo no sé por qué dicen eso. Pero entendamos que esto es ya otra cosa. Esto no tiene nada que ver con lo que el hombre ha creado durante años. Por eso sigue diciendo ahí, dice en el 51, yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. ¿Sí? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dice, y el pan que yo daré es mi carne. ¿Sí? La cual yo daré por la vida del mundo. Aquí es ya donde viene la sangre de Jesús. Aquí es ya donde viene el rociar y el ser salvo. No, porque es que hay gente que conoce esto pero no lo cree. Y no hace nada, ni cambia, ni deja la idolatría, ni deja la hechicería, ni deja la murmuración, ni deja la envidia, ni deja todo eso, como les dijo, como leíamos ahí en 1 Corintios 10:1. Sí, porque hay gente que si yo estoy adentro, pero hacen su voluntad. Creen a Jesús a lo que a ellos les conviene, no como está escrito. Por eso dice que el que creyera como está escrito. ¿Sí? No es fácil para mucha gente dejar su corazón y sus deseos. Por eso hay que entregar todo hacia Dios, para que empiece a obrar en nosotros y empezar a trabajar con nosotros. Pero vean la ignorancia de los judíos todavía. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es algo similar como el que quiere practicar la Santa Cena y dice, pues es que el Señor dijo, hagámosla. Sí, pero a ti ¿cómo vas tú a comerte la sangre del Señor? No, es obediencia, camino de santidad y temor hacia Él. Es lo que a ti te santifica y te guarda. Y te hace cada vez más hijo y que te parezcas más al propio Jesús. ¿Sí? Eso es eso. Por eso ellos decían, ¿cómo puede darnos a comer su sangre? Oigan bien la ignorancia. Dice el 35, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso acuérdense lo que leíamos en ¿qué? En Mateo 26:26. Por eso de ahí depende la vida eterna. Por eso les dijo, esta es mi sangre, ¿verdad? Y este es mi cuerpo. Porque iba a haber un cambio de vida después de la cruz. El que creyera en ese Jesús muerto, crucificado, sería rociado, sería salvo por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es. ¿Sí? Por eso dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieses la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego dice y explica, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En otras palabras, acuérdese lo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que salga de la boca del Señor, de toda cosa escrita. Esa es nuestra vida eterna, nuestra bendición, nuestra santificación, nuestro camino hacia el cielo. ¿Sí? Todo lo bueno viene y está puesto en el Señor Jesucristo. Porque mi sangre es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. En otras palabras, después de haber nacido otra vez, el alimento de nosotros es Jesús, la palabra que Él mana, las enseñanzas. Por eso estamos nosotros en victoria. Y lo podemos decir, por eso decimos en quién hemos creído. ¿Sí? Ahí está ya la bendición de unos que le creen y otros que nomás lo mencionan y no saben ni de qué se trata esto. Y luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Oigan bien qué bendición. Oigan bien que cómo vive usted bendecido y en victoria. No nomás decirlo porque ni siquiera entender qué es eso. Que el mismo Jesús te da una promesa, y a mí también, de que si nosotros le creemos estamos en unión con Él, como Él está con el Padre, y uno son. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aleluya por eso.
Como me envió el Padre viviente y como yo vivo por el Padre, escuchen bien, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Oigan bien cómo nos hace el Señor ya. Por eso somos más que vencedores. Dice, este es el pan que descendió del cielo. Y luego ahí se acuerda de lo mismo otra vez que decían ellos. No como nuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Wow. Y no hay un pan físico que vayas a buscar a cualquier tienda ahorita, menos que se están peleando por la comida. Es la palabra, es la bendición, es lo que Dios te revela, lo que Dios te enseña. Eso es la gran verdad. Aleluya. Miren, vamos a movernos a Efesios 2:11. Sí, porque es que por eso nosotros somos benditos. La sangre de Jesús nos libra, porque es un efecto real. Sí, porque nosotros, no digo que hayamos, como dice Pablo, alcanzado todo, pero ahí andamos. Andamos creyendo a la manera de Jesús, no a la manera de ningún hombre. No, olvídese de eso. Efesios 2:11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está hablando de lo que les hacían a los judíos en el 8º día y todo eso. Bueno, dice en el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Nos acordamos de lo que leímos en Romanos 3:9 al 20, que no hay justo ninguna, ni a un uno. ¿Se acuerdan de eso o no? Dice, en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Oigan, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo les parece ese estado? Y están allá afuera, porque no han creído, no han vuelto a nacer. Por eso usted ya ve por qué matan, por qué hacen lo que hacen con niños, con adultos, con lo que sea, en las tiendas, en las casas, en el trabajo, hacen matadero. O sea, entendamos que hay grupos afuera así, y estamos nosotros también. Por eso Dios dice, ustedes no son ellos, no son del mundo. ¿Sí? El mundo está lleno de maldad. El mundo no es nomás los árboles y el jardín, y no. Eso se refiere a la gente, el tipo de ambiente en el que ellos están. Por eso dicen, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow. Pero miren, para que se sientan ya un poco mejor, porque es que es necesario hablar así para que la gente reflexione y piense que no es como usted pensaba o le habían dicho, sino que ha sido y va a ser siempre como está escrito. Leamos ahí en Efesios 2:1 y vamos a ver las bendiciones, ahora sí, de los cristianos, ¿sí? De los que han vuelto a nacer, de los que el Padre ya cambió, de los que el Padre está transformando, ¿sí? En el Señor Jesucristo. Dice ahí, en el encabezado, salvos por gracia. Ahora, vamos a ver esto rápido. Dice, Él os dio vida a vosotros, ¿sí? Ya estamos hablando de otra vida, de haber muerto y nos da otra vida, que es una vida nueva. ¿Ven a eso? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos unos pecadores, unos de lo peor, y Dios así nos dio vida juntamente con Él. ¿Sí? Dice en el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Oigan bien este carácter. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Eso es para todos aquellos mundanos que están adentro y no quieren soltar al mundo. Ya Dios los ve. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es ese? Digo yo. Dice aquí el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No el Espíritu Santo para nada, sino es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Tipo diablo, para que me entiendan. Dice entonces, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Sí? Dicen los deseos de vuestra carne, de nuestra carne. Ahora, ¿cuáles son los deseos de nuestra carne? Haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso escuchen los grupos. Dios no hace indiferencia de razas, ni de judío, ni griego, ni nada, sino que todos aquellos que le han creído. ¿Estamos entendiendo? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego dice aquí en el 4, pero Dios qué rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, oigan bien lo que hace, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego está entre paréntesis y dice, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oigan todo lo que ha hecho el Señor. Por eso es que, ¿cuántos de los que estamos aquí o van a oír esto, creerán que ya están sentados, como dice aquí, con Cristo Jesús en los lugares celestiales? Oigan, cómo Dios ya nos ve. ¿Sí? Y luego, con un fin, lo digo yo, dice aquí que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, esta parte de aquí le queda solamente a aquellos que están viviendo una vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque nosotros, tú puedes dar testimonio de todo lo que Dios te ha guardado hasta ahorita. Y eso para ti es eso, que en los siglos venideros Dios te ha mostrado las abundantes riquezas de su gracia, porque por gracia es que somos salvos y todo el tiempo nosotros vemos la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Eso es algo constante. Por eso dice lo que dice aquí. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, es la unión y es lo que Él nos promete y lo que vemos día a día. Sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada día. Por eso vemos que su gracia y su bondad para con nosotros solamente es ¿quién? En Cristo Jesús. Por eso les digo, la sangre de Jesús nos libra de todo esto. Oigan. Luego dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, ¿quién es la fe? ¿Y quién es su gracia de Dios? Es Jesucristo. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Por eso dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Quién murió? Jesús. ¿Quién derramó la sangre? Jesús. ¿Quién se entregó? Jesús. ¿Por quién somos salvos? Por Jesús. Pero ¿nos costó a nosotros algo? No, por eso es por gracia, la gracia del Señor, ¿sí? Fue habernos mandado a su Hijo Jesucristo. Por eso es que es gracia, es gratis eso. No pagaron nadie por esa, más que Él. Pero bueno, hay muchos que no entienden eso. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, no quiere decir que tú nunca vayas a hacer obras. Las obras van unidas de todo esto, una cosa con la otra. Y luego dice aquí, en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está, ahí van a salir ya las obras cuando eres creado en Cristo Jesús. No eres salvo por las obras, pero al ser hecho, creado a la imagen y semejanza y todas estas cosas, y creados en Cristo Jesús, vienen enseguida las buenas obras, porque el que hace eso es Dios en ti. Imagínate, si has hecho tú buenas obras con las personas, o seguimos todavía, ¿verdad? Haciéndolo mal. Y luego dicen, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, es muy normal y muy natural que después de haber recibido al Señor, caminemos en obras, porque Él está en nosotros. Sin Él en nosotros, nada de obras, y no sirven para nada, porque no son hechas ni siquiera de parte de Dios. Ahí estamos entendiendo, ¿no? Miren, recapitulando todo, por su sangre, ¿qué pasa con la sangre del Señor? Bueno, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, por su sangre es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por su sangre nos hemos acercado a Cristo Jesús también. Y por su sangre Él ha reconciliado con Él mismo todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz. Acuérdense que por todo lo que Él hizo, se le entregó todo poder. Por eso es Él que Él va a hacer paz con todos. Pues Él tiene el poder. ¿Por qué? Por la cruz, la muerte del Calvario que Él hizo. Por eso entendamos todo esto que tiene su misterio, como todo lo que es de Dios. No hay nada que no sea un misterio. Todos son misterios aquí y son revelados por el Espíritu. Ahora, es necesario que todos los que me van a escuchar en el tiempo del Señor no ignoren que este tiempo es el que Dios hizo para que se arrepientan y vuelvan y se arrepientan y se vuelvan a Dios, dejen los ídolos y se vuelvan a Dios, porque cualquier cosa que no sea Dios, verdadero es un ídolo en el que están ellos ahorita. Vamos a leer Hebreos 10:26, ¿sí? Hebreos 10:26 nos advierte a todos
¿Qué es lo que pasa al que peca deliberadamente? O lo hace sin ningún temor. ¿Qué le esperará? No suficiente lo que hace el humano en el diario vivir en el mundo, pero alguien que peca deliberadamente, imagínense qué pago es el que le viene, o qué destino, qué futuro es el que le espera. Wow, eso es muy fuerte, vamos a verlo. Sí, para recordar a todas las personas, porque hay gente que ignora todo esto. Dice Hebreos 10:26, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea que eso suena como apostasía, puede ser, no sé, bueno, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, entendamos lo que estamos leyendo aquí. Dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el 28, el que viola la ley de Moisés, acordándose lo que era antes, ¿verdad? La ley, cómo se aplicaba en las personas. Dice ahí que por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Eso era bajo la ley. Dice el 29 y pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Hay gente que sí lo está pisoteando. Hay religiones, hay denominaciones hoy, en estos días, que pisotean, oiga bien, al Hijo de Dios. ¿Sí? Porque, entendamos, dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. En otras palabras, se están poniendo en contra de Dios en todos los aspectos. Porque es que el que ignora al Hijo no tiene exclusivamente nada que ver con Dios. Porque ese es al que Dios mandó, y al que Dios puso como propiciación de todos los pecados del mundo entero, y por esa sangre es que somos nosotros salvos. Por eso cuando lo enfrentan, cuando lo ponen contra Él, imagínense lo que les espera. ¿Sí? Piensen en eso. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, nadie va a ir a hacer nada a pisotear, pero está hablando simbólicamente de ignorar todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Oigan bien el pacto, que viene siendo lo que hablábamos en Mateo, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Dice el 30, pues conocemos al que dijo, oigan bien, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y ahí en el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, cosa que mucha gente está pasándole ahorita. Dios está a cargo de todo, absolutamente de todo. No hay cosa que Dios no sepa, no hay acto que Dios no permita y que algo se le salga de las manos. Por eso entienda que la otra semana hablábamos de aquellos cuerpos que la tierra va a vomitar hacia afuera. Son muertos. Todos los muertos que usted ve por muchos lados, está por temblores, por todo tipo de cosa catastrófica o como le quiera llamar, hay muertos, ¿sí? Entonces el Señor es lo que está hablando hoy. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué dice que es horrendo? Porque a un grupo se lo lleva al cielo. Eso es hermoso para los que hemos creído, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con otros? Para otros es horrendo. ¿Por qué? Porque lo que les va a pasar. Eso está muy claro de entender. Entendamos que solamente siempre ha habido 2 grupos. Aquellos que le creen y aquellos que lo tientan e ignoran y no creen. Por eso, esto que vamos a ver o estamos viendo es muy serio. Es muy serio y es digno de reflexionar. Vamos a leer, ya para terminar aquí, con Hebreos 10:5. Hebreos 10:5, hablando acerca de Jesús y el sacrificio y la sangre y todas estas cosas, viene a cerrar, como dicen, de una manera muy hermosa. Dice en el 10:5, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sí, porque a los suyos vino,
Ya, imagínense esa luz tan tremenda, el verbo de Dios viniendo al mundo a la luz de los hombres iba a ser. Y dice ahí, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dice, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién es ese? Jesús, preparado en un cuerpo. Ya no en los sacrificios de los animalitos, sino preparó un cuerpo el Dios Padre, y era Jesús. Me preparaste cuerpo. Dice en el 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso le dice, ¿verdad? Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién es ese Jesús? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Siempre, siempre, pero siempre como está escrito. ¿Y qué referencias tan hermosas hace Jesús? Dice el 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Oigan lo que está diciendo. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Estamos hablando de antes. Dice el 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oigan la obediencia. ¿Sí? ¿Cuál era la voluntad? Dice, quita lo primero, dice, para establecer lo último. O sea, se quitó la ley, se quitaron sacrificios de animales y se ha puesto el Señor Jesucristo. Dice el 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Aquí es donde estamos ya usted y yo. ¿Cómo estamos ya? Justificados. Oigan bien, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. ¿Entiende esa parte? Qué hermoso es. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se le hace conocido esto en muchas religiones? Siempre sacrifican cosas y nunca, pero nunca pueden quitar el pecado. No solamente el judío en su templo llevando a cabo todas estas cosas, sino que hay muchos que hacen eso y no pueden quitar el pecado. Escuchen bien aquí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oigan, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es donde estamos usted y yo. No hay otro sacrificio tan grande que la persona ocupe más que el de Jesús. Y dice el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Oigan, lo mismo que les dijo a este pueblo de Israel también lo dice para con la iglesia del Señor. ¿Qué es? Bueno, es el mismo entender, el mismo creer, el mismo caminar en obediencia con Dios. Dice, este es el pacto que haré con ellos. ¿Sí? Oigan bien. ¿Quién va a hacer un pacto con nosotros? Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón. Poner la ley en tu corazón es cuando el Espíritu llega a morar en ti. Y el que va a mandar ahí es Dios en ti. Por eso ya ese corazón ha sido transformado. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es como ha tomado los pecados que teníamos antes y los ha tirado. Y ya no se acuerda de ellos tampoco. De lo que éramos, de lo infame, de los salvajes, de lo bestias que éramos. Sí, eso éramos. Por eso Él hace todo esto. Y luego vean el 18. Pues donde hay remisión de estos, ¿sí? Ya ha redimido, ha perdonado todos nuestros pecados. Dice, no hay más ofrenda por el pecado. Ya nadie puede hacer nada. Por eso lo que leíamos en el 26, que si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya nada queda más sacrificio por esos pecados. Ya nadie va a traer otro Cristo a que sea redimido por Él. Por eso entendamos esto. Esto no es un juego. Y estamos viendo los tiempos bien tremendos en este mundo. Oigan bien lo que dice aquí ya. Dice, así pues, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, otra vez, no por las liturgias, no por lo que tú pienses que es, sino por lo que Dios ha visto y que estamos haciendo nosotros. Estamos nosotros siendo participantes de todo esto ahorita, miren. Por eso dice ahí, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo vamos a entrar nosotros por el lugar santísimo? Como sacerdotes de Dios.
exclusivamente por algo bien interesante y poderoso: la sangre de Jesucristo. Por eso ahí podemos ya ver que ese Cristo que muchos hablan no es en el que nosotros hemos siempre puesto y guiados, sino esto es algo ya diferente. Dice: por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso vuelvo y repito: el que no ha creído en la muerte, el que no ha recibido que Él vino en sangre y agua, está fuera, es un anticristo. Porque el efecto de que tomó cuerpo es una realidad, ¿sí? Tomó cuerpo de hombre. Todos sabemos todo eso. Hay mucha gente que cree que Él vino y nació de la Virgen, pero lo interesante, como dicen unos, no es tanto que haya venido ahí, sino la concepción que Él tuvo al estar dentro del cuerpo de la Virgen. ¿Cómo fue? Por a través del Espíritu Santo. Ahora, ahí vamos ya entendiendo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero. ¿Sí? Corazón sincero, dice ahí. Aleluya. Dice, obviamente, dice: acerquémonos, lo repito, con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, dice cielo. Y luego va y advierte: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo eso es un simbolismo que solamente Jesús nos puede hacer. Entienda, no vaya y busque agua bendita también y caiga en ese error. No hagan eso. Imagínense que todo lo que Él habla está puesto en Jesús. Todo está puesto en Él. ¿Sí? Pues no hay lugar donde vayas tú y te metas y te limpies, ¿no? Todo eso es por obra de Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso está muy claro. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y luego dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dice: exhortándolos en tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y usted en este día puede decir que el día se está acercando. Se está acercando porque estamos viendo cumplimientos bíblicos, estamos viendo principios de dolores. Ese día viene. Por eso es necesario que, si usted que me está oyendo en el internet no ha creído en el Señor Jesucristo, lo acepte ahorita que es el día que hizo el Señor. Y repitan conmigo estas palabras. Repita: Señor Jesús, yo reconozco que no te he recibido. Yo reconozco que yo te he faltado. Perdona todos mis pecados. Recíbeme, Señor, y perdona todas mis faltas. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, y quiero ser parte de tu familia. Perdóname, guíame a la verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Si han repetido ellos o aquellos que no han creído, tienen que empezar a caminar ya en poder y en dirección del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.